Luis Vicente León en Pensini con Todo por Circuito Éxitos. 5:40 y tenemos a nuestro próximo invitado porque está en contexto de su sección. Luis Vicente León, ¿cómo estás? Bienvenido al programa siempre. Gracias por estar aquí con nosotros, Luis Vicente. Buenas tardes. ¿Cómo está, Pedro? Encantado de hablar contigo. Igualmente, bueno, unos días difíciles porque tener el termómetro político en este momento y decir cualquier opinión, la polarización es tal que todo el mundo le cae uno encima por cualquier cosa, y yo he visto que también ha sufrido eso. Ayer te estabas defendiendo, te vi con nuestro amigo Vladimir Villegas, que si eres chavista, que si no eres chavista, que si eres alacrán, y realmente cuando uno hace análisis políticos uno plantea escenarios, y hay escenarios que estarán de acuerdo a la gente y otros que no, depende de la parcialidad política. Tú que tienes esa sangre horchata, esa vaselina, porque a todo el mundo nos cae encima por todo. Cuéntame un poquito cómo ves esta situación de polarización, por favor, y sobre todo en la opinión pública, en un momento donde todavía hay mucha incertidumbre política en Venezuela. Mira, siendo sincero, pero yo no creo que hay nada muy especial con eso, ¿no? Siempre, en la medida en que tú te acercas al proceso electoral, es completamente normal que se presente esta situación de, digamos, de tensión, de polarización, y que la gente, además, se convierte en a sus propias expectativas, a sus deseos, etcétera. Eso no es nuevo, pues. Es un tema histórico. Pasó en muchísimas elecciones en el pasado. No diría yo que estamos en este momento en una etapa especial. Y el tema de que te digan chavista o al revés, también te dicen imperialista, y entonces te dicen que estás apoyando la candidatura de Capriles, o si no, entonces es la de Conde, y si no es la de Conde, entonces es la de Prosperi, entonces eres Adeco. O sea, eso es clásico, porque esos ataques yo nunca los he visto personales. O sea, eso es una cosa que ocurre universalmente con las encuestas, porque al final de cuentas, un encuestador se enfrenta a una realidad muy concreta, y es que hoy uno solo que está ganando y todos los demás están perdiendo. Y entonces todos los demás van a tratar de minimizar el impacto de la información. En este caso, además, se complica el tema, porque usualmente a un analista o para un encuestador vienen de todos los que van perdiendo la encuesta, pero es que aquí vienen de los que van perdiendo y de la que va ganando. Uh-huh. Porque paradójicamente, el que va ganando o la que va ganando, aquí no ataca el dato. Ahora resulta que el dato es bueno porque va ganando, pero lo malo es cuando tú analizas, por ejemplo, que las probabilidades de que realmente esa preferencia electoral se pueda convertir en un éxito electoral son muy bajas. No quiero decir que sean cero, pero son muy bajas. Entonces, claro, tú vas a ver ahí una maraña de pasiones que además en la época de las redes sociales se va a amplificar, porque las redes sociales amplifican lo que antes pasaba de manera, digamos, verbal. Ahora, en las redes sociales, por cierto, a la luz de esa situación de camuflaje que tú tienes detrás de una cuenta de Twitter o de un Instagram, etcétera, la gente puede decir lo que le da la gana, ¿no? Y lo dice además sin pensarlo, es simplemente una cosa ahí de emocional, ¿no? De emocionalidades. Entonces, mira, eso la verdad es que yo le doy muy poca importancia, porque lo que sí es relevante, que es el análisis de verdad sofisticado, Uh-huh, de las personas que realmente están tratando de interpretar de manera, digamos, seria el entorno para tomar decisiones. Ahí la cosa es muy distinta, ahí la gente entiende perfectamente lo que está pasando y lo que realmente te importa a ti, que un tomador de decisión entienda que esa información le sirve para hacer estrategias, para prepararse, para entender básicamente qué debe hacer y qué no, y controlar las expectativas. Entonces eso para mí es lo relevante de todo esto. Me cuento de que una
una señora o un señor o cualquiera te ponga por internet que tú eres barriga verde, la verdad, ¿sabes cuánto me importa? Claro, Solo que claro, pero a veces me da risa y los provoco. claro, pero es que traigo esto a colación porque detrás de lo que tú haces y son encuestas hay una realidad y es lo que refleja en el país. Pero hay realidades que pueden pasar o no pueden pasar y que quisiera que me hablaras de los escenarios que estás manejando, si van a haber Sí, primarias o no, si no hay, qué pasa, cómo va esta unión de Enrique Capriles con Rosales, si afecta o no afecta a las otras candidaturas que obviamente están de primer lugar, o sea, de María Corina. Cuéntame un poco cómo es la realidad política en este momento en Venezuela. mira, la verdad, Pedro, hay muchas más preguntas que respuestas, porque como Uy, diría, digamos que las incertidumbres o la incertidumbre es la palabra crítica en este momento. Hay mucho más preguntas porque en realidad estamos llenos de, como diría tu papá, bien dicho, question marks. mm. frente, Estás frente, bien, estás bien. frente a ese proceso. Me pareció mucho. Sobre todo. En verdad, fíjate, tú tienes una primera incertidumbre alrededor de la elección primaria. Y la primera incertidumbre es, epa, puede haber una elección primaria. Y si hay una elección primaria, el día que, o sea, a lo mejor arranca la primaria, la segunda incertidumbre es, al final del día tú vas a tener un resultado. Sí, o esa primaria se va a convertir básicamente en un problema organizativo severo que va a impedir que tú puedas tener un resultado al final del día. Porque imagínate tú, primero garantizar que en un país sin Consejo Nacional Electoral y sin plan república, no es que abran 3.000 centros de votación, es que cierren 3.000 centros de votación. O sea, que logren tener todo el día una votación fluida, que se pueden contar los votos, que no llega nadie y se roba las urnas, que no va a haber disparos por ningún lado en Altagracia, Orituco o en Valle de la Pascua, etcétera. O sea, que todas esas cosas que pasan, por ejemplo, en una elección interna de los partidos, no va a pasar en la elección primaria. Y que no te van a mandar, no, y no me refiero ni siquiera a que participe el gobierno en una estrategia de explotar la primaria, me refiero a un proceso de implosión, donde los propios candidatos internos no permiten que ese proceso termine porque no les conviene. Y tú no tienes ningún Guardia Nacional, ni ejército, ni plan república, que de alguna manera controle que una gente entre a una casa privada, ¿verdad?, y se robe la urna. O sea, ¿quién lo protege? O sea, ¿quién está en ese proceso protegiendo la estabilidad? A nadie. Entonces, hay una incertidumbre válida en pensar que se puede complicar la estabilidad de la elección, claro. Y luego, cuando la cuentes, en verdad estás seguro que se va a poder contar, transmitir, tener actas, etcétera. Sí, bueno. Y luego, si eso pasa, cuando tú eventualmente tengas un resultado, y ese resultado supongamos que te da un triunfador que está inhabilitado, ¿cuál es la probabilidad de que el gobierno lo habilite para que pueda participar sin haber pasado por una negociación política? Pues si por una negociación política, entonces a lo mejor sí, pero y sin pasar por una negociación, en realidad el gobierno aceptaría una candidatura que él mismo inhabilitó. No. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, va, por ejemplo, a aceptar el resto de los candidatos, que el candidato que ganó la primaria escoja a dedo su sustituto. No parece. Pero ¿cómo se va a negociar ese proceso? ¿Quién? Si no hay una ruta para la sustitución de un candidato inhabilitado. Y es posible que un candidato inhabilitado llame a una protesta popular en calle para defender su derecho. Sí. Ahora hay una incertidumbre. La incertidumbre es que en realidad logre generar una presión popular, o que simplemente vaya, no sé, la candidata, la mamá y la hermana y dos amigas, y que no llama a nadie. Es así. Y no, y sobre todo en el voto internacional
Por ejemplo, la gente que está afuera, muchos se quieren desvincular del país porque están afuera y dicen, bueno, y si me ponen una lista o no me interesa, pues yo me fui a Venezuela y es difícil ese voto y ha sido difícil lucharlo. Yo creo que vale la pena hacer esa lucha y conseguir toda la gente que sigue interesado en Venezuela, el proceso democrático. Pero ¿qué pasa si no hay elecciones, Luis Vicente? ¿Hay vida después si no hay esas elecciones primarias? Bueno, si no hay unas elecciones primarias, la oposición buscará sin duda un mecanismo para elegir su candidato. Y si no, de todas maneras, eligiéndolo o no en primarias, la elección presidencial va a tener varios candidatos opositores. La verdad es que el objetivo fundamental para el que se formó la primaria ya no se va a lograr, porque tú no vas a tener un candidato unitario. No existe esa posibilidad. Y no existe, entre otras cosas, porque ya hay candidatos que se lanzan fuera de la primaria. Por ejemplo, la gente ahorita se olvidó de la existencia de Benjamín Rauseo. Piensa que Benjamín Rauseo no existe, porque como no está en la primaria, no existe. Eso es pura tontería. Él no está en la primaria, pero sí va a estar en la elección presidencial. Y cuando tú lo miras en las encuestas, por ejemplo, las encuestas te muestran, sí, hombre, Corina Machado en la primera posición, que en primarias es una posición ventajosa muy relevante, pero en la elección presidencial está a escasos 8 puntos de Benjamín Rauseo. Y Benjamín Rauseo no está en campaña. Pero además, está a 8 puntos asumiendo que en esa elección está Capriles y está Rosales. Pero si Capriles y Rosales no están en esa elección, ¿a quién se van los votos de los moderados? ¿Hacia dónde se mueven los votos? ¿Se mueven a María Corina? No está seguro. Sí, porque la posición de María Corina es una posición muy distinta a la posición de Rosales o a la posición de Acción Democrática. Entonces, Benjamín Rauseo juega un rol importante para fracturar la votación opositora y poner en aprietos una candidatura como la candidatura de María Corina. Si es que la candidatura de María Corina fuera posible imaginarla en la elección presidencial, que tampoco está claro. Pero además, tú tienes candidatos que no son Benjamín Rauseo y no son el candidato de la oposición proveniente de un acuerdo que también se va a lanzar. Ahí está Carri, que va a ser lanzada. Probablemente el candidato Bernabé Gutiérrez, con los simbolitos de Acción Democrática, también va a estar. Y la abstención también va a jugar un papel importante. Entonces, mira, interesante con toda esa incertidumbre? Mira, si Acción Democrática presenta 2 candidatos, eso sería una primaria de Acción Democrática en los resultados de esa elección. Bueno, es muy probable que tú tengas, digamos, varios actores ahí. Y la otra tema es, realmente, en la negociación política, el gobierno estará dispuesto a resolver el tema de algunos candidatos y algunos símbolos partidistas. Porque a lo mejor podemos ver a un gobierno que para ganar en una negociación con Estados Unidos está dispuesto a hacer unas habilitaciones parciales, pero que no necesariamente incluyen a todos los candidatos. Ajá, ¿y cómo va a ser esa habilitación? ¿Tú habilitas a unos y otros no? ¿No va a ser mal visto? ¿Aceptarán esa habilitación algunos candidatos a pesar de los demás? Todos los que se han habilitado lo van a aceptar. Los que no van a aceptar, eso es los que se van a quedar inhabilitados, que van a decir que los votos son unos alacranes y unos bichos, y que no se tienen que llamar a la calle o tienen que llamar María. O sea, no sé qué van a hacer, pero obviamente va a haber un conflicto. Pero a ver, pero le encantaría ver una amplificación del conflicto dentro de la propia oposición. Entonces, si al gobierno le interesa el conflicto, ¿por qué no lo va a provocar? Claro, interesante posición. Lo hablamos en persona, Luis Vicente. Muchas gracias. A ver cuando nos vemos. Es así. Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis, muchísimas gracias. Este fue el momento En Contexto. Nosotros vamos a escuchar el tema de Toto, Hold the Line, y regresamos después con ustedes.